Hola a todas, todes. Vamos a la parte C, a la tercera parte de nuestra clase 2. Habíamos visto cómo se construye un clasificador basado en estadística paramétrica univariada, cómo se evalúa el parámetro y alguna otra cuestión más relacionada. Lo que vamos a hacer ahora es pasar a más de dos categorías y fundamentalmente a más de dos variables. Bueno, ¿qué es lo que pasaría si nosotros tuviésemos más de dos categorías? ¿Mm? ¿Cómo estaríamos si estuviésemos en una situación como esta, en la cual generalizamos el concepto de matriz de confusión a una matriz de contingencia donde tenemos más filas y más columnas? Esto sigue siendo una matriz cuadrada donde cada una de las filas representa a cada una de las posibles categorías reales y cada una de las columnas representa a cada una de las predicciones. Bueno, obviamente la diagonal principal tiene los aciertos y cada una de las celditas que tenemos que estén fuera de la diagonal son los casos de desacierto. Por ejemplo, esta celda de acá es todas las veces que un objeto de categoría 1 fue clasificado como de categoría 0, y este valor acá es todas las veces que un objeto de categoría 5 fue clasificado como categoría 2, etcétera, etcétera. Bueno, acá para evaluar el modelo podemos tener varias posibles estrategias, todas adecuadas o no en función de lo que sea necesario. Claramente nosotros podemos transformar a la matriz de contingencia que tenemos acá en una matriz de contingencia binaria por clase. Por ejemplo, para la clase 0, esta celda representa los verdaderos positivos. La parte de la matriz en la cual no interviene ni fila 0 ni columna 0, o sea, toda esta parte de la matriz que está puesta por acá, son todos los verdaderos negativos. La fila que contiene a la clase 0, pero que no tiene predicción 0, es los falsos negativos, y la columna que contiene a la predicción 0, pero que no era un caso 0, corresponde a los falsos positivos. O sea, yo puedo hacer exactamente lo mismo que hicimos recién. Sensibilidad, especificidad, precisión, exactitud, índice de Jacquard, curva ROC, etcétera, etcétera, lo puedo hacer por clase, simplemente transformando a mi matriz de contingencia n área en una matriz de contingencia binaria, tal cual lo acabamos de explicar. En otros casos también podemos tener medidas globales. O sea, yo puedo tener, por ejemplo, por dar un ejemplo, puedo tener la exactitud individual por clase, pero también puedo tener una exactitud global del método, que es la sumatoria de la diagonal principal sobre la sumatoria de todas las celdas, la cual, tratándose de parámetros lineales, va a coincidir con la media de las precisiones de cada una de las clases. ¿Sí? Eso a veces ocurre, pero por ejemplo, en el caso de la medida f, como la medida f no es lineal, la media de las medidas f por clase no coincide con la medida f de todo el clasificador. ¿Sí? Esto lo vamos a ir viendo con más detalle cuando empecemos a ver clasificadores más elaborados. Yo simplemente presento esta idea como para que quede claro que rápidamente podemos ir de clasificador binario a clasificador n-ario. Lo realmente interesante empieza cuando tenemos que hacer clasificación multivariada, o sea, cuando tenemos más de dos parámetros o más de dos atributos en nuestra población. Entonces, el genérico de la función de Gauss es esta ecuación fea que está acá, que nos genera un poco de dolor de cabeza, pero bueno, básicamente lo que está ocurriendo con esto es, yo estoy teniendo diferentes representaciones para conceptos que son similares. O sea, por ejemplo, en vez de x menos media como término de desplazamiento en la exponencial negativa, yo lo que tengo es una mu sub i, que es el centroide de la clase,
que se computa como el valor esperado de las probabilidades condicionales de cada uno de los valores para cada una de las clases. O sea, por ejemplo, supongamos que, como vamos a ver ahora, le vamos a dar dos atributos a nuestras mandarinas y naranjas, el tamaño y la cantidad de verde en su píxel RGB. Entonces, todas las mandarinas tienen un valor esperado para su vector de tamaño y cantidad de verde, y todas las naranjas tienen otro valor esperado para su tamaño y valor de verde. Entonces, eso está determinando los centroides para las clases W1 y W2, y voy a tener el centroide 1 y el centroide 2. Bueno, y en vez de tener el desvío estándar, lo que tengo es la matriz de covariancia, que, como está puesto acá, es simplemente la matriz que me queda cuando yo hago el producto de las variancias esperadas para cada una de las categorías en variable por variable. ¿Sí? Ahora lo vamos a aclarar eso un poco más. ¿Sí? Por el momento, bueno, yo tengo una matriz, y esa matriz es de n por n, donde n es la cantidad de atributos que tengo, es la dimensión de mi vector de observaciones. Entonces tengo una matriz de n por n, y en la diagonal principal tengo las variancias individuales de cada una de las categorías, y fuera de la diagonal tengo las variancias entre cada par de variables, la covariancia entre cada par de variables. Bueno, entonces el factor de normalización que yo tengo, en vez de ser la raíz de 2pi, es directamente 2pi a la n sobre 2, y en vez de ser la raíz, en vez de ser directamente el desvío estándar, es la raíz del determinante de la matriz de covariancia, a la cual encontramos la raíz. Y aparece también la matriz de covariancia como factor de escala en la exponencial negativa, pero aparece la inversa de la matriz de covariancia. O sea, es como que en vez de tener x menos mu al cuadrado, lo que tengo es x menos mu traspuesta multiplicado por la inversa de la matriz de covariancia, luego por x menos mu nuevamente. ¿Sí? Esto va a tener una importancia muy grande, y lo vamos a ver con un poco más de detalle en otro contexto. Dejamos la parte tan algebraica y veámoslo en forma un poquitito más geométrica. Supongamos que nosotros tenemos esta nube de puntos, o sea, supongamos que estos puntos representan los colores y tamaños de nuestras mandarinas. Entonces, acá hemos dibujado una elipse. Esa elipse está representando, de alguna manera, un parámetro estadístico que está relacionado con la matriz de covariancia. Si nosotros tuviésemos la media, en este caso se ve que esto está normalizado porque su valor más probable está en 0. O sea, es como que yo hago la media de los tamaños y de los colores de las naranjas y lo llevo a 0. Pero veo que esto tiene como una especie de sesgo. Ahora vamos a ver por qué, en vez de tener un círculo perfecto, tenemos una elipse, y esa elipse está como inclinada. Una cosa que es importantísima para tener en cuenta es, si yo proyecto estos valores a cada uno de los planos principales y hago histogramas, lo que voy a observar van a ser las gaussianas, que se corresponden con las distribuciones de los valores individuales de cada una de las variables. Pero más importante aún, si yo utilizo cualquier otro plano y hago una proyección equivalente, obtengo un resultado equivalente. O sea, mirando cómo es la distribución proyectada de estos valores, proyectándolos sobre cualquier plano, voy a obtener siempre una distribución gaussiana. Lo más interesante, me adelanto un tema, pero en este gráfico se va a ver muy bien. Si yo tomo el eje principal de esta elipse y proyecto sobre un plano que tenga la misma pendiente que ese eje principal, voy a obtener la gaussiana más desparramada de todas, la que va a tener la mayor variancia de todas. Ese eje es la componente principal de
la variancia de esta distribución que tenemos aquí. Esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos regresión, pero bueno, forma parte de los conceptos que tenemos que ir viendo. Bueno, ¿qué representa entonces esta elipse y por qué está inclinada? ¿Sí? Supongamos que yo tengo esta distribución, la tengo perfectamente redonda y acá estoy representando la densidad probabilística con colores para que se vea desde arriba y que se vea que es bien circular. En ese caso, yo lo que estoy observando es que mi matriz de covariancia es la matriz identidad. O sea, la variancia de la variable 1 es 1, la variancia de la variable 2 es 1 y las covariancias son igual a 0. O sea que no tengo ninguna proyección de la variancia de la variable 1 sobre la variancia de la variable 2. En este caso el color y el tamaño. No están de ninguna manera relacionados entre sí, son cosas totalmente independientes. O sea, básicamente lo que estoy haciendo, en palabras de dos letras, es estoy haciendo el producto cartesiano de dos gaussianas independientes entre sí. Y lo que obtengo son distribuciones circulares de observaciones, tal cual nos pasó en el ejemplo que vimos de la detección de atípicos. Yo generé variables independientes utilizando una distribución gaussiana y eso me va a dar siempre distribuciones bi o trivariadas o n variadas que van a ser perfectamente esféricas. Ahora, donde existe una variancia conjunta, donde existe una covariancia, donde yo sé que hay cierta correlación entre una de las variables y la otra, por ejemplo, las mandarinas más pequeñas son más verdes porque están más verdes, y las mandarinas más grandes son menos verdes porque están más maduras, entonces empieza a aparecer una covariancia diferente de 0. ¿Sí? ¿Qué es esta matriz? Esta matriz básicamente es el desvío estándar de la variable x por el desvío estándar de la variable x, el desvío estándar de la variable y por el desvío estándar de la variable x, el desvío estándar y por el x y el desvío estándar y por el y. O sea, es como que yo tomo un vector que tenga el desvío estándar de x, el desvío estándar de y lo multiplico por sí mismo, por fila y por columna, y por lo tanto voy a tener valores positivos siempre en la diagonal principal, y valores positivos o no, pero sí simétricos, en la antidiagonal. O sea que voy a tener una matriz que va a ser simétrica y definida positiva. Esto que estoy diciendo es muy importante porque las matrices que son simétricas y definidas positivas se conoce que tienen autovalores negativos y que por lo tanto su cónica asociada es una elipse. ¿Sí? Entonces, estas elipses que tenemos acá están determinadas por los autovalores de la matriz de covariancia. ¿Sí? Cuando la matriz de covariancia es perfectamente 1, 1, entonces yo lo que tengo es directamente un círculo. A medida que tengo covariancia diferente de 0, ese círculo se va volviendo una elipse, pero siempre va a ser una elipse. Esa es una cosa muy importante. Otra cosa muy importante es, siendo definida simétrica, definida dominante positiva, es inversible y por lo tanto va a tener una inversa, que es esta que está acá. ¿Sí? Esto nunca va a dejar de ocurrir en ningún caso. Entonces, si ustedes me permiten decirlo de una manera muy cruda, y espero que ningún estadístico me escuche, y si me escucha espero que no me estrangule, uno puede representarse a estas elipses como la región del espacio que está a una determinada cantidad de desvíos estándar de la media. ¿Sí? Todos los puntos que están dentro de esta elipse están a una determinada cantidad de desvíos estándar, y si yo tomo una elipse con un par de radios un poco menores, voy a tener a menos desvíos estándar, y si tomo una elipse más grande, estoy a más desvíos estándar. ¿Sí? No tengo acá desvíos estándar, tengo covariancia, pero bueno, es una forma de entenderlo. ¿Sí? Sí, es una forma de representarnos la tendencia central. Bueno, entonces, esto lo estamos viendo, insisto, simplemente para saber que existe y para saber cómo utilizarlo, pero no nos vamos a meter necesariamente en esta temática porque no es el objetivo de la materia aprender a hacer clasificación estadística multivariada, sino saber cómo se hace para hacerlo mejor
o para hacerlo cuando no es aplicable o no es adecuada. Entonces, bueno, tenemos esto que acabamos de mostrar. Entonces, podemos encontrarnos con una situación como esta, donde cuando yo tomo la cantidad de verde esperada en mandarinas y naranjas y el área o el tamaño esperado en mandarinas y naranjas, mi genérico del valor umbral que discrimina es una superficie, un plano que corta a estos dos subespacios de manera tal de dejar la mayor cantidad de naranjas posibles de un lado y la mayor cantidad de mandarinas del otro lado. Esa es la idea de lo que nosotros queremos hacer. Ahora bien, si estas poblaciones, las mandarinas y las naranjas, se modelan estadísticamente con una gaussiana bidimensional, ¿cómo van a ser esas superficies de corte? ¿Cómo van a ser esos planos de corte que vamos a obtener? Bueno, vamos a plantear el caso más fácil, que es el caso en el cual ambas poblaciones tengan la misma matriz de covariancia. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que representadas como función de densidad, voy a tener las dos funciones de densidad de las dos poblaciones y las dos van a ser elípticas y van a tener la misma elipticidad, por decirlo de alguna manera. O sea, yo estoy imaginándome que ambas matrices de covariancia son iguales. Entonces, una de las cosas más importantes es, yo voy a geometrizar el espacio de atributos, tal cual lo aprendimos a hacer en la primera o en las primeras filminas de esta clase, pero ahora yo voy a distorsionar el espacio, lo voy a warpear, lo voy a torcer linealmente, aplicándole este indicador, que es la distancia entre un par de puntos es la diferencia entre ese par de puntos multiplicada por la inversa de la matriz de covariancia, multiplicada de nuevo por la distancia entre ese par de puntos. Eso es lo que se conoce como la distancia de Mahalanobis asociada a esa matriz de covariancia. O sea, básicamente, esta forma de distorsionar el espacio lo que hace es, en vez de medir el espacio en forma geométrica, lo estoy midiendo, si me permiten decirlo muy crudamente, lo estoy midiendo en desvíos estándar. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando la diferencia entre dos puntos se mueve a lo largo del eje, del eje principal de la elipse, las distancias medidas son menores y cuando la diferencia entre puntos se mueve en el eje menor de la elipse, las distancias medidas son mayores. ¿Sí? O sea, básicamente lo que hago es estiro o warpeo el espacio en la dirección del eje menor de la elipse, de manera tal de que eso se transforme en algo isotrópico, en algo euclídeo. Bueno, notar que cuando cuando la matriz de covariancia es la identidad, la inversa de la identidad es la identidad y finalmente la distancia coincide con la distancia euclídea. ¿Sí? Bueno, entonces básicamente lo que hace nuestra regla de decisión ahora es, voy a tomar el punto que quiero clasificar, voy a ubicar cuál es la media más cercana evaluándola en la distancia de Mahalanobis y me voy a quedar con el centroide que esté más cerca en distancia de Mahalanobis. Esto que estoy diciendo es abstracto, pero lo vamos a ver en forma concreta ahora en un ejemplito más claro. O sea, vamos a volver al naranjas versus mandarinas y especulo yo que se va a entender lo que estamos diciendo. Bueno, ¿qué es lo que pasa en el caso más general en el cual las dos matrices de covariancia no coinciden? Entonces ahí nuestra superficie discriminante sigue una ecuación que es mucho más complicada y no nos vamos a meter mucho en detalle con esto, pero básicamente si hacemos el despeje matemático vamos a ver que nuestra noción de distancia tiene una componente cuadrática, tiene una componente lineal y tiene una componente constante. ¿Sí? O sea que básicamente lo que vamos a tener va a ser algo así como la resta de parámetros elípticos, lo cual nos puede dar una superficie discriminante que va a ser siempre una cónica,
pero en algunos casos va a ser una elipse, en otros puede ser una hipérbol, en otros puede ser una parábola, o en el límite, cuando estas dos son iguales, va a ser una línea recta. ¿Sí? Cuando las dos covarianzas son iguales, lo que obtengo es una línea recta. Bueno, por ejemplo, lo que estamos tratando de ilustrar es lo siguiente. Yo tengo acá la muestra A con sus elipses de covariancias iguales. Tengo acá la muestra B con lo propio. Entonces, la superficie discriminante es una superficie que, si ustedes miran, corta a esas elipses en los lugares donde esos dos valores son iguales. Es el mismo concepto de la regla del mínimo error en una sola dimensión, donde cortábamos donde las probabilidades son iguales. Pero bueno, acá en vez de ocurrir con probabilidades iguales, ocurre con elipses de radios que tengan el mismo tamaño medido en desvíos estándar o en Mahalanobis. Básicamente, ¿qué es lo que estamos queriendo decir con esto? Lo que estamos queriendo decir es, si tomamos acá la población celeste y nos vamos a un punto por fuera, bueno, ese punto está a lo mejor a una cantidad menor de desvíos estándar del centroide que otro que esté más lejos geométricamente, pero que esté a lo largo de su eje menor. ¿Sí? Por eso cuando tenemos esta intersección vemos que la curva que determina cómo es nuestra función separadora no está necesariamente a distancias euclídeas parejas. Bueno, vamos a decir muy poquitito de lo que es la estadística deductiva, o sea, la prueba de hipótesis. En el caso de la prueba de hipótesis, lo que nosotros hacemos es hacer de abogados del diablo. Tenemos la hipótesis nula, que es básicamente el mundo está bien como está y no me vengas con observaciones revolucionarias. Y tengo la hipótesis alternativa, H1, que es, no, pero yo considero que la cantidad de vino o de aceite que hay en esta botella no es la que dice la etiqueta. Esa es la hipótesis alternativa. La prueba de hipótesis consiste en demostrar que la probabilidad de la hipótesis nula es inferior a un determinado porcentaje. Este porcentaje es la significatividad estadística de la prueba de hipótesis, se conoce como parámetro alfa o también se conoce como valor P. Siempre nos interesa trabajar tratando de rechazar la hipótesis nula verdadera, que es el error tipo 1 de acuerdo a la matriz de contingencia que vimos hoy. ¿Sí? O sea, nos parece más importante no rechazar una hipótesis nula verdadera que aceptar una hipótesis nula falsa, que sería el error de tipo 2. O sea, existe una prueba de hipótesis que es aceptar hipótesis nulas falsas si se tiene una significatividad estadística beta, que es llamada el valor de la prueba de hipótesis, pero que bueno, por el momento esa parte de la prueba de hipótesis no nos importa. O sea, en este momento lo que queremos hacer es lo siguiente. Yo tengo la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa es el vendedor nos está estafando. Para eso tengo que hacer un ensayo estadístico. En ese ensayo estadístico mido el contenido de las botellas que me vende. A esa medición le asigno una determinada probabilidad y si esa probabilidad está por debajo de un determinado valor, entonces tengo evidencia para rechazar la hipótesis nula. Bueno, los pasos que tengo que hacer para hacer una prueba de hipótesis son, primero, reconocer y definir cuáles son la o las variables que van a ser parte del test de hipótesis, ver cuál es la hipótesis nula y cuál es la hipótesis alternativa, ver cuál es el estadístico de prueba adecuado para hacer el testeo de hipótesis, seleccionar un nivel alfa de significatividad, que típicamente siempre es el 5%. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que lo que estamos diciendo es 19 de cada 20 veces no vamos a tener tanta mala suerte de elegir en nuestra muestra aleatoria botellas que tengan menos líquido y por lo tanto tenemos un 95% de certeza, ese va a ser nuestro intervalo de confianza, tenemos un 95% de certeza de que el experimento que hemos hecho es significativo. Luego tenemos que determinar cuál es la zona de rechazo y establecer cuál es la regla de decisión. Y finalmente, sobre eso, calcular cuál es el valor observado del estadístico de prueba. Entonces, bueno, vamos al caso de las botellas. Entonces,
el vendedor nos dice que está vendiendo botellas de vino de 1 litro con un desvío estándar de 10 centímetros cúbicos, y esa es la hipótesis nula. La hipótesis alternativa es que la media de ese contenido es menor, y queremos estar un 95% de seguros de que la hipótesis nula es falsa, o sea que nuestro valor P es 0,05, evaluando 100 botellas. Bueno, obviamente la variable para hacer el experimento es el contenido de la botella. Tenemos que determinar cuál es la zona en la cual vamos a evaluar y cuál es el estadístico de prueba. Entonces, si vamos a hacer esta prueba con 100 botellas y colocamos ese parámetro dentro de la conformación del test de hipótesis, eso nos quiere decir que tenemos que estar a 1,6 desvíos estándar por debajo de la media esperada, o sea, tenemos que estar a menos de 16 centímetros cúbicos para poder decir que la hipótesis nula es falsa. O sea, básicamente, si la media del contenido de 100 botellas está por debajo de 16 centímetros cúbicos del litro, o sea, tiene menos de 984 centímetros cúbicos, entonces ahí rechazo la hipótesis nula. Ahora, si la media, insisto, con 100 botellas, si la media era 990 o 991 o 992, con esa significatividad estadística nosotros no tenemos evidencia que nos permita rechazar la hipótesis. Si nosotros queremos rechazar la hipótesis con 990, tenemos que estar a menos desvíos estándar de la media, por lo tanto tenemos que aumentar la cantidad de botellas. ¿Sí? A lo mejor con 1000 botellas, estando a un desvío estándar de la media, podemos hacer el rechazo de hipótesis, y con 990 podemos rechazar la hipótesis nula. O podemos bajar la significatividad estadística, a lo mejor con un valor P de 0,1, con 100 botellas, podemos rechazar la hipótesis si la media de las 100 botellas estaba en 990. Eso es algo que se establece en base a una norma, ¿sí? O sea, la norma en general es la norma del valor P 0,05, aunque esto está siendo discutido en este momento y han habido muchos estadísticos contemporáneos muy enojados con esto, y hay hasta artículos en las revistas más importantes que dicen que al valor P hay que jubilarlo. Pero bueno, es un tema que por el momento nos excede. Bueno, ejercicios. Van a encontrar este par de notebooks en el repositorio de Manlio. En esos notebooks contienen, perdón, un segundito, que los encuentre. Ahora sí. Esos repositorios contienen unos datasets que están disponibles en un sitio que indicamos acá en la municipalidad. O sea, son datos que tienen valores de la situación sanitaria y de la situación epidemiológica de la ciudad. Las variables que tenemos son variables cuantitativas, pero discretas, son personas, pero igual vale el análisis estadístico paramétrico. Entonces, lo primero que plantea el ejercicio es hacer un pequeño análisis exploratorio, básicamente determinar cuáles variables se pueden considerar razonablemente normales y por qué. ¿Sí? Con esto ya, bueno, me adelanto a las preguntas que van a hacer. No estamos queriendo hacer algo exhaustivo, no quiero que tomen la cantidad de camas ocupadas o la cantidad de hisopados, etcétera, etcétera, y hagan con eso un test de Kolmogorov-Smirnov, sino que lo que queremos es simplemente hagan un histograma, o sea, carguen el data frame en Seaborn y hagan unas visualizaciones y vean si ven en algún caso algo que se puede pensar como gaussiano o no gaussiano, más o menos por qué. Y también una cosa muy importante es, véanse variables que tienen algún tipo de comportamiento sospechoso, donde comportamiento sospechoso es algo que les llama la atención, ¿sí? Algo que lo miro y me da solamente dos valores, por ejemplo, ¿sí? Me dice solamente 30 y 50.
y a lo mejor yo lo miro y es, no sé, cantidad de hisopados o algo por el estilo. Es decir, bueno, ¿cómo puede ser que todos los días se hicieron los 30 o 50? ¿Por qué no se hicieron nunca 40 o 20 o 68? ¿Sí? Capaz que esa información está relacionada con algún tipo de política sanitaria que nos dice vamos a salir a hacer tantos hisopados por día o tantos otros. Hacemos 50 durante los días de semana y 30 el fin de semana o a la inversa. ¿Sí? O alguna otra cosa. O sea, básicamente que hagan un análisis exploratorio y observen la contextura del dataset y de sus variables. ¿Sí? Esto es importante porque si bien no vamos a hacer un análisis estadístico paramétrico de este dataset, sí es importante acostumbrarnos a hacer tal cosa siempre. Bueno, el ejercicio 2 plantea hacer algo parecido al ejemplo de las mandarinas versus naranjas que vimos recién. O sea, ustedes se crean un dataset que, como este que estamos poniendo acá como ejemplo, es la mezcla de dos datasets, cada uno gaussiano, pero con diferentes medias y diferentes desvíos estándar. ¿Sí? Entonces yo tengo, por ejemplo, en este caso, el dataset A seguramente tiene una media menor que el dataset B, porque los valores de A al principio son todos menores que los valores de B. ¿Sí? Entonces yo me genero esas dos poblaciones utilizando 50 para cada una, etiqueta A y etiqueta B, y luego las mezclo en un único dataset, y el dataset pasa a tener esta contextura. Es valor del grupo A y el valor es 2, del grupo A el valor es 3, del grupo A 5, y luego sobre este dataset, tal cual vimos en el práctico, hacemos una curva ROC y con esa curva ROC proponemos un umbral que nos parezca adecuado para hacer un clasificador por mínimo error. Y luego, para ese clasificador propuesto que tiene el mínimo error, evaluamos algunos de los parámetros de calidad que vimos. O sea, tratamos de ver con qué exactitud está clasificando, con qué precisión, cuál es la medida F, etcétera, etcétera. En esto yo voy a decir una cosa, que lo voy a decir muchas veces, y nosotros no vamos a hacer con esta materia un conjunto de ejercicios, un conjunto de prácticos donde vamos a dar problemas que hay que resolverlos y la solución es única y el resultado tiene que ser correcto con 3 decimales y la forma de resolverlo es seguir todos estos pasos. No, no vamos a hacer eso. Digamos, ya creo que todos estamos en un cierto grado de madurez como para plantear una consigna que tenga un cierto margen, cuanto más amplio mejor, para la creatividad de la persona que hace el trabajo práctico. Entonces, en este ejercicio no estamos planteando un paso muy específico, crear un dataset A con 50 valores que tenga media 1 y desvío estándar 3, un dataset B que tenga 50 valores con media 3 y desvío estándar 8, mezclarlos, etcétera, etcétera. No les voy a decir eso. Ustedes sean creativos, sean, si me permiten la palabra, sean lúdicos, hagan experimentos y vean qué es lo que va ocurriendo en cada uno de esos casos. Bueno, y finalmente, hagan un recálculo de esto con algunas variantes. O sea, por ejemplo, ¿qué pasa si yo acerco las medias de los grupos A y B con la curva ROC que me queda y con los parámetros de calidad? ¿Sí? ¿Mejora la precisión y la exactitud del clasificador si las medias son más cercanas o más lejanas, o empeora? ¿Y por qué? ¿Por qué creen? O lo mismo, ¿qué pasa si dejo todo quieto y cambio solamente los desvíos estándar de las distribuciones? O, por ejemplo, encontré en la curva ROC un valor umbral que me parece óptimo y con ese valor umbral obtengo exactitud, precisión, medida F, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si yo cambio el valor umbral con ese mismo dataset? ¿Mejora o empeora la exactitud? ¿Mejora o empeora la precisión? ¿Mejora o empeora la sensibilidad, la especificidad? Y finalmente, una pregunta que es para elaborarla, ¿no? para escribirla, ¿no es cierto? Es, ¿cómo se podría hacer no supervisado este proceso? O sea, ¿cómo puedo hacer yo para automatizar el proceso por el cual la palabra no supervisado, ahora que la leo, me doy cuenta que no es la más adecuada porque colisiona con la clasificación no supervisada, ¿sí? ¿Cómo podría hacer que esto sea automático? O sea, ¿cómo puedo hacer que yo ingiero la tabla y
y el proceso automáticamente me encuentra el mejor umbral, ¿sí? ¿Cuál podría ser una forma adecuada de hacerlo sin tener que estar interviniendo? Bueno, dejamos un ejercicio 3 como totalmente optativo para aquellos o aquellas que tengan mucha experiencia con la temática, programen muy bien y, por ejemplo, este ejercicio que planteé lo sepan hacer en R, digamos, la gente que programa en R, lo que acabo de hacer, si tiene cierta familiaridad, lo hace en 5 minutos. Entonces, le damos una vuelta de tuerca y pasamos a algo 2D, ¿sí? Generamos un dataset 2D y ahí la pregunta es, ¿puedo utilizar la curva ROC sin ninguna estimación previa? Y si la respuesta fuese no, entonces, ¿qué estimación sería útil y cómo obtendría yo una estimación útil para luego poder utilizar el análogo a la curva ROC, pero en el dataset 2D? Sí, esto inclusive aquellos que no lo quieran hacer en forma completa, pero lo quieran especular escribiendo, es bienvenido como respuesta. Insisto, esto es totalmente optativo, pero puede ser bienvenido como respuesta que nos digan, bueno, utilizo un método que me permita estimar, por ejemplo, los centroides de cada una de las dos clases en forma hipotética, esa es mi hipótesis de partida. Luego utilizo un clasificador por distancia mínima entre los centroides y de esa manera divido la población en dos subpoblaciones y a cada una de ellas las trato como si fuesen gaussianas y luego las vuelvo a mezclar y vuelvo a hacer lo mismo hasta que llegue a un punto de equilibrio, etcétera, etcétera. Ustedes vean cuál puede llegar a ser la manera en la que puedan hacer esto. Bueno, con esto terminamos nuestra segunda clase y ya a partir de la tercera clase levantamos vuelo con temas específicos de aprendizaje de máquina. Nos vamos a concentrar en clasificadores. Obviamente ya estamos haciendo clasificadores, pero bueno, vamos a ver qué otros métodos hay, sobre todo qué otros métodos no paramétricos hay y cómo funcionan. Así que bueno, nos vemos en el próximo encuentro. Ahora voy a subir estos links al grupo de Facebook y una encuesta preguntando cuál puede ser el mejor horario para tener una clase de teoría de consulta. Así que bueno, nos estamos viendo. Que tengan un lindo día.